Ni el Darién pudo separarnos. Yo nací y crecí en Venezuela. Saludos, aquí llegan muchísimas amigas chismoseguidoras juiciosas de Venezuela. Tengo recuerdos maravillosos de mi país porque somos gente bella, trabajadora y alegre. Mis años de vacaciones en la adolescencia la pasaba en la playa con comida deliciosa. Solo quienes han tenido el placer de visitar mi país saben lo que es disfrutar de verdad en esta parte del mundo. Pero también para nadie es un secreto que la situación económica golpeó muy duro a millones de venezolanos y nos vimos en la penosa necesidad de emigrar. Mi esposo y yo habíamos acabado de cumplir 3 años de casados y para el año 2019 teníamos 23 y 26 años respectivamente. Yo me casé súper enamorada y muy joven en mis 20. La cosa es que no teníamos ni contactos ni dinero para ese viaje, entonces decidimos llegar a Colombia pasando por Cúcuta hasta el Darién. O sea, nos cruzamos medio país para hacer la travesía a pie y tomar un avión en algún momento del viaje. Y aunque logramos subirnos a ese avión, nos dejó amargos recuerdos. Colombia es un lugar hermoso, de verdad, pero dimos con gente muy pesada y no amable. Saludos también a las colombianas que son fieles acá seguidoras, chismos seguidoras. Solo unos pocos nos trataron como humanos y nos tendieron la mano. Yo sé que no es fácil cuando hay una migración masiva darle a todo el mundo todo lo que necesita, pero ajá, la gente se pasa y se aprovecha del extranjero. Ahí en Colombia estuvimos 2 meses y los últimos 15 días fueron unos de los peores en nuestra vida. Íbamos solos, a la de Dios. Nadie de nuestra familia había hecho esta locura antes y quien nos dio los datos e instrucciones fue un amigo de un conocido de mi papá. Quienes han pasado por lo mismo seguro me entienden. Uno sale de su patria con el corazón roto, pero lleno de fe y esperanza, con lágrimas que salen a chorros, pero con una sonrisa por la alegría de un futuro mejor. Cualquier contacto te puede salvar la vida o cambiártela para siempre. Cada día es incierto y las caminatas infinitas. Todo parece no tener fin. Jamás habíamos aguantado hambre y sed, y menos pasar la noche en la calle o en una habitación con 20 desconocidos. No quiero dar lástima ni sonar pesimista, pero es que es un evento traumático. Se los juro, de panas. Panas es como de amigos. De pana es algo bueno. Se los juro que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Verse uno obligado a dejar a toda su gente, sus cositas, su hogar, su cultura, su comida, es dejar atrás la vida. Y peor aún, ver a los papás y hermanos quedarse ahí sin nada que uno pueda hacer por ayudar. Uno quisiera meterlos en la maleta y cargarlos con uno. Además, yo no estaba acostumbrada a pasarla mal. Mi vida era sencilla y con lo justo, pero sin aguantar penurias ni malos tratos. Y mi esposo tenía una familia que era muy unida y muy juiciosos. Pero no tuvimos opción ni más oportunidades de trabajar en lo que sabíamos hacer allá. Retomemos la historia de Colombia. La bienvenida fue chévere y pudimos entrar sin problemas en ese momento. No pedían documentos ni hacían muchas preguntas para ingresar al país, por eso parecía relativamente fácil el paso por este país. Lo verdaderamente difícil y horroroso empezó en el paso hacia Panamá. Qué cosa maluca pasar el Darién. Y no sé si puedes leer y contar todo a detalle, pero solo diré que es el infierno en la tierra y con el mar cerca. Debíamos ser silenciosos y las 24 horas estar en alerta, porque literalmente cualquier paso en falso nos podría. Vimos cosas que aún me dan pesadillas en las noches y me hace llorar sin razón. No puedo ver algunas películas o series de televisión si están hablando de estos temas de emigrar y buscar refugio. No he sido capaz de borrar por completo las imágenes en mi cerebro y el corazón, pues todavía me duele pensar en esas personitas, porque habían niños de 3 o 5 años en esas. Ellos se quedaron en esa selva para siempre. De esa travesía por el Darién no salieron muchos con vida, sobre todo los que iban en nuestro grupo. Las noches eran lo peor. El clima era entre húmedo y caluroso, pero tuvimos días de lluvia torrencial. La maleta pesaba tanto que a veces yo sentía que no podía respirar y mi esposo sacaba fuerzas de no sé dónde porque es un hombre pequeño y delgado, no tanto como yo, y a mis ojos era mi superhéroe en esos momentos. Debíamos ahorrar al máximo comida y sobre todo agua o chuches, mecato, comidita, snacks de azúcar para tener más energía. Ahí pasamos hambre y sed, pero llenos de terror. Además,
Las horas eran eternas y a ese camino no se le veía fin. Nosotros llevábamos ahorros contados para poder comer y tomar agua cada día, pero apenas calculamos como unas 2 semanas, pues el avión de Panamá a México nos ahorraría atravesar Centroamérica a pie. El pequeño error fue que no calculamos para los imprevistos, y al terminar de hacer la caminata hasta Panamá ya casi no teníamos dinero. Yo no sé cómo será la vaina para los otros compatriotas que hacen ese recorrido por Colombia. No conocía a nadie que lo hubiera hecho y nunca jamás se lo recomendaría a mis amigos y familiares que quieran salir de Venezuela. Muchos que se sabían historias de primera mano de sus seres queridos nos decían que fue que estuvimos salados esos días o de malas, porque a otros muchos les iba muy bien. Hablaban de cómo eran muy pasados y malos los jefes de los grupos que nos estaban cruzando por la selva, que eso normalmente no era así y que nos estaban tratando de esa manera a propósito. Nosotros con mi esposo decidimos no meternos en problemas y por eso ante cada chantaje de esos hombres cedíamos y les dábamos nuestro dinero o comida. La única forma de protegernos era mostrando los billetes y así poder seguir avanzando. No era la forma correcta de salir de un país, pero créanme que no había más alternativas para los chamos tan jóvenes y sin contactos en el mundo que éramos. Además, ya sin oportunidades en su amada patria. Pasó entonces que nos quedamos sin dinero en Panamá, llenos de traumas y hasta desnutridos, logramos salir del Darién y estar en un nuevo país. Por suerte o por coincidencia o por cosas de mi Dios, en esa ciudad a la que llegamos nos recibió un señor con mucho trabajo para ofrecer. Y ahí pasamos un mes para juntar más plata y comprar los boletos de avión hasta México en Tijuana. Aquí empieza la segunda temporada de nuestra historia. Porque si en Colombia se vieron cosas que quiero olvidar, en esta parte de México fue peor. Todo latino sabe lo que es un coyote en la frontera con Estados Unidos y lo que implica pagarles y sobrevivir el cruce a pie. Pues con mi esposo dimos con una persona que nos llevó a otro personaje que nos ayudó a cruzar, pero las cosas no iban a salir para nada bien. Otra vez el clima era extremo. La situación de la gran mayoría de migrantes era muy, muy triste y sin esperanza. Y en ese punto, la buena actitud y el ánimo ya no estaban muy presentes, que digamos. Estábamos cargados de miedo, tristeza, traumas, ansiedad y hasta depresión. El dinero escaseaba y el cuerpo también iba al límite de sus fuerzas. Con los mexicanos en general nos fue mejor que en otros países, pero no es un secreto que también está lleno de extranjeros y hay gente mala en todas partes. Y los locales o están cansados o se aprovechan de la situación. Para no alargar acá la vaina con más episodios tristes, recuerdo que los días fueron grises, casi negros. No podíamos cuidar de nosotros dos solos, mucho menos podíamos ayudar a un tercero. Aún así, éramos un grupo de 8 conocidos que habíamos hecho el mismo recorrido desde el Darién y nos esforzábamos al máximo por apoyarnos y protegernos mutuamente. Nos convertimos como en una mini familia. Hacíamos lo que humanamente se podía por lograr un día más respirando y comiendo alguito. Justo con otra pareja muy joven nos hicimos muy afines. Ellos eran de Ecuador. Nos dábamos consejos para lograr la meta de llegar al otro lado de la frontera salvos y cumplir el sueño de una vida mejor. Ellos sí tenían un contacto en Norteamérica. Nos hacía mucha ilusión recibir su ayuda porque ya no nos sentíamos tan solos y desamparados. Con ellos entendimos, por ejemplo, cómo funcionaba el tema de pasar la frontera si llegábamos a perder comunicación y nos dijeron a dónde podíamos llegar ante una emergencia. Se llegó el día de hacer el cruce más difícil o la etapa más compleja para poner fin a la travesía y por fin estar en tierras estadounidenses. Nos preparamos como si fuera el último día de nuestras vidas y oramos como nunca. Pudimos comunicarnos con algunos familiares y les explicamos todo lo que podía pasar, desde perder comunicación por algunos días hasta irnos de este planeta. Lloramos mucho, mucho, por emoción, por miedo, por nostalgia y porque había sido el peor y más feo y más difícil viaje de nuestra vida hasta ahora. Mi esposo me dijo que debíamos prometernos que por nada en el mundo nos íbamos a separar, que así se cayera la luna encima, nosotros pasábamos juntos o no pasábamos, que él prefería perder todo y que nos devolvieran a Venezuela, pero juntos, y que en el más desalentador de los casos, o sea, si alguno no lograba llegar respirando al otro lado, que el que quedara llegara a un punto de encuentro donde nos habían recomendado nuestros nuevos amigos. O sea,
Hicimos un pacto de amor para lograr encontrarnos al otro lado, ya fuera juntos o el que quedara solo, pues se encontraría con al menos una cara conocida de los amigos. Fue una de las charlas más duras y sinceras de nuestro matrimonio, pero sabíamos que era lo correcto, que era necesario, pues tocaba hablar del tema y ser realistas dada la situación en la que estábamos. Solos a miles de kilómetros de los que amamos y con un futuro incierto por delante. Y en ese cruce fatal pasó lo más doloroso del viaje. El esposo de mi amiga ecuatoriana no logró llegar al otro lado. Físicamente no resistió y se marchó de este mundo. El dolor de mi amiga no se los puedo describir. Sus sollozos eran desgarradores. Tuvo que pasar esa pesadilla en silencio y sin poder hacer un funeral o algo mínimamente digno para un humano. Allí, en medio del desierto, vio cómo se fue el amor de su vida y ella no pudo ni darle cristiana sepultura. Uy, qué denso, eso está muy densa esa historia. Yo siento que es de las más realistas que nos han enviado en todo este tiempo. Sí, está cruel. Es más, en esas circunstancias no hay permiso ni de hacer luto ni de vivir el duelo. La única opción y la única salida es seguir adelante, pues es un pedazo del planeta Tierra donde no hay ni Dios ni diablo. A los días de esa tragedia parecíamos zombies, éramos huesos andantes y ya sin brillo en los ojos. Yo la sostuve a ella día y noche y me encargué de darle agua y algo de comida para que a la fuerza pudiera aguantar, pues nos faltaba solo un día para estar en Estados Unidos. Y ahí me llegó a mí la hora de ver el miedo a los ojos. Entramos a ese país y se llevaron a los hombres aparte y me separaron de mi esposo. Sí, así como lo estás leyendo, Ruth. Rompimos la promesa de llegar y permanecer juntos hasta el final. A la fuerza me lo arrebataron de los brazos y entre gritos y millones de lágrimas, él me decía que yo debía llegar con mi amiga a la casa de su contacto y que no me rindiera y que me amaba mucho. Yo les pedí a los guardias de seguridad que me llevaran con él, que si lo iban a regresar a Venezuela, yo también volvía con él, que no me importaba nada más que estar con él. Claro, con tal que no los separen donde sea, pero juntos. Les supliqué tirada en el piso y a rastras que no nos separaran, que solo nos teníamos el uno al otro y que yo no podría seguir con vida si él se iba y me dejaba acá en este país. Y ahí me desmayé. Uy, no, pero que en el peor momento escoge para desmayarse también. Comenten acá, Daniel, te pasaste. No, Andas pasado de lanza. Controla la lengua. Perdí el sentido y pum, que me desperté pasadas varias horas. Me dieron suero y comida. Mi amiga estaba a mi lado y me contó todo lo que había pasado. Por el cansancio y la deshidratación más el shock emocional de que se llevaran a mi esposo, pues no aguanté más y quedé sin conocimiento. Ella habló con las personas a cargo y solo le decían que tranquila, que que no nos iba a pasar nada malo, perdón, que nos iban a ubicar como en una especie de albergue mientras nos daban unos documentos para ingresar al país sin tanto problema. Y ella les preguntaba una y otra vez por mi esposo, pero le insistían en que él también iba a estar bien, pero que no sabían más. Yo lloré lo que pensé que no se podía llorar en esta vida, hasta que, al cumplir los 8 días de separados, me resigné. Ya no era capaz ni de llorar. Estaba seca y en vida. No había podido hablar con mi familia en mi país y no había noticias de mi esposo. Todo era confuso y tampoco sabía si me iban a aceptar en este país o me iban a devolver, pero no podía pensar con claridad. Tenía como visiones borrosas de tanta tristeza y mi cabeza se debatía entre aferrarme a quedarme aquí a toda costa o volver a mi patria sin mi esposo y sin saber qué habría sido de su suerte. A los 15 días de estar en esta casi cárcel, nos dejaron ir y nos permitieron llamar a nuestros familiares o amigos. Yo solo quería saber del paradero de mi esposo, pero nadie me daba una respuesta o explicación que tuviera lógica. No sabían qué responder y simplemente me tranquilizaban diciéndome que a él no le había pasado nada malo porque estaba en manos de gente que solo hace su trabajo, o sea, que ahí no eran malos. Al final, una buena samaritana se apiadó de mí y me dijo que no habían devuelto a nadie a Venezuela de ese grupo y que seguramente ahí en otro sitio para refugiarse estaba él o en otra ciudad. Ella no lo sabía. Ella me explicó que no podía acceder a la base de datos en ese momento, que el trabajo además era demasiado, que lo mejor que yo podría hacer era salir de esa locación y recibir todas las ayudas del gobierno para entrar al país con un amparo.
No, devuélvase para Venezuela. ¿Pero por dónde? Que ya después de solucionar mi situación pensara en ir a buscarlo a él. Mi amiga se pegó a mí como una garrapata y me insistió día y noche en que eso era lo mejor, que por favor fuéramos juntas a buscarlo, pero después de organizarlo nosotras primero y de estar 100% a salvo. Yo le hice caso, pero de mala gana y con mucha tristeza. Fuimos pacientes, nos mostramos agradecidas con las autoridades del país y oficialmente empezamos nuestra búsqueda. Salimos como locas desesperadas preguntando con una foto de él si lo habían visto, si lo tenían ahí, si sabían algo. Nadie nos decía nada y nadie tenía certeza de nada. Sinceramente, yo en un punto sentí que sí me querían ayudar, pero es que es demasiado lo que sucede en esos puestos. Finalmente, yo le dije a mi amiga que ya no tenía fe, que no había una pizca de esperanza en mi corazón, que no sabía qué sentir o pensar y que la plata y las fuerzas ya se nos habían acabado. Pero, por un giro inesperado de mi destino caprichoso, la lucha dio por fin su fruto. Un agente me llevó con mi esposo y nos reencontramos. Ay, qué emoción. Ay, pude respirar yo también. Después de tantos días de no saber nada y de tanto, pero tanto dolor, ya otra vez lo pude abrazar y besar. Ha sido la sensación más gratificante de mi vida, Ruth. Yo ese día volví a vivir y no lo olvidaré jamás. Hablamos toda la tarde sin parar y casi que toda la noche. Me explicó qué había pasado. Él estaba bien y tranquilo, pero también sufrió muchísimo por no estar juntos. Desde ese instante algo cambió dentro de mi ser. Se los juro que tuve un nuevo cerebro y un nuevo corazón y una nueva forma de ver la vida. Mi amiga lloraba abrazada a nosotros, repitiendo una y mil veces que estaba muy feliz y que le agradeciéramos a la vida que nos daba una segunda oportunidad. Obviamente, ella hubiera dado lo que fuera porque la historia con su esposo hubiera sido así. No, qué triste. Lo que es feliz para una, pues no lo es para la otra. Ella vio en nosotros lo que ella ya no podría tener jamás, a su esposo. Y eso me abrió los ojos. Estábamos los dos vivos y juntos. Así que ya nada ni nadie nos iba a derrumbar. Ya cualquier obstáculo sería insignificante para nosotros. Ni la nos podría separar. Nos hicimos ese juramento mientras nos apretábamos las manos como si no hubiera otro día más. Así pasaron algunos días y llegamos al estado donde nos recibieron los amigos de mi amiga. Fueron unos ángeles salvadores y nos tendieron la mano por varias semanas. Pudimos empezar a trabajar y de a poco conseguir un lugarcito para los dos. Trabajábamos día y noche, otra vez sin parar, pero esta vez había comida y un techo digno. Además, la paga era buena, al fin y al cabo en dólares, mi gente. Nos adaptamos muy bien y nos juramos nunca renegar más. No, perdón. Y nos juramos nunca renegar por más nada en la vida, pues ya a lo que habíamos sobrevivido era como de película. Teníamos que comernos el mundo, ya que el mundo no nos pudo comer. ¡Wow! ¡Qué Esta buena frase está buena. frase! Eso, mamona. Logramos cosas impensables y con mucha rechera vendíamos comida venezolana en la calle y en las paradas de autobús. Nos hicimos una gran fama y buenos clientes. Y así, con calmita y excelentes productos, fuimos creciendo. Llevamos más de 4 años acá y apenas estamos cumpliendo el sueño americano de mandar más dinero a los nuestros y apoyarlos con algunos dólares al mes. Nada es como lo pintan, pero nosotros somos más berraquitos. No hay un solo día en el que no recuerde lo que atravesamos y a los que dejamos atrás. Pero a mi mente siempre llega el día del reencuentro con mi esposo y me lleno de una fuerza inexplicable para no rendirme. Esta es nuestra historia resumida, Ruth, de dos inmigrantes que literalmente tienen un amor sin fronteras, que ni el Darién ni la frontera en México pudo con ellos. Un abrazo a los que están atravesando una situación así o que ya lograron llegar a su destino. ¡Wow! Yo pensé que te ibas a poner a llorar ahorita hace un ratico. Me es infiel, pero me mantiene. Mi mamá salió de su casa muy chinita. Entró en el mundo de los medicamentos de esos que se consumen sin necesidad y todo el día y toda la noche se la pasaba en esas. Por eso sufrió mucho en las calles y de ahí nací yo. Se podrán imaginar cómo fue mi nacimiento y primeros años de vida. Mi papá fue un buen hombre dentro de lo que cabe, pues trató de sacar a mi mamá de ese mundo muchas veces,
pero ella volvía y se le escapaba y recaía. Y como estaba en una parte del país muy, muy lejos de la familia, en la frontera, pues mi mamá no tenía a nadie y yo menos. Hasta que cumplí los 3 años, mi papá me pudo llevar a vivir con él. Vivíamos juntos. Así estuve hasta los 13 o 14 años más o menos. Iba a la escuela y vivía en una casita normal y tranquila, solo los dos. Pero llegó mi malvada madrastra. Y mi papá prefirió darle gusto a ella y a mí me echó a un lado, casi que a la calle como a un perro. Como ya iba a ser una mujer, según él, al cumplir 15 años yo ya podía hacer mi vida sola. Me mandó con una tía lejana y ahí terminé de estudiar lo básico de la secundaria. Y como tenía casi 18 años para ese momento, pues me cansé de sus, ¿puedo decir malos tratos? Bueno, Trato no tan cordial. sí, es su trato no tan cordial. Porque allá en esa casa yo era la empleada doméstica de todos, de mi tía y su esposo y sus 2 hijos y de cualquiera que llegara a ese lugar. Me humillaron, nunca me dieron cariño y jamás hubo un sentimiento de familia o de cuidado por parte de ellos. Así que me fui, sola, con un par de cositas en un bolso y 3 pesos en el bolsillo. Parecía el Chavo del Ocho cuando se iba de la vecindad. No te vayas, chao. Llegué a un lugar cerca a una estación del metro de esa ciudad y había un mini restaurante donde pedí ayuda. Y por fortuna me acogieron y me dieron comidita y trabajo. Me tocaba lavar platos y el baño o ayudar en el aseo del sitio. A los 3 días me habían ayudado a conseguir una habitación compartida con otra chica y ahí podía dormir y asearme. Yo vivía llorando, aburrida, cansada y muy, muy brava con Dios y la vida, pero más con mis papás. Todos los días me preguntaba para qué me habían tenido, con lo sencillo que es no traer niños al mundo si no los van a cuidar. Pero ni modo, ya me tocaba seguir viva en este mundo. Así aguanté varios meses. Limpiaba mugre y tenía que comer y dónde dormir. Para ese momento ya yo tenía 19 años y conocí a David. David fue un ángel en mi vida. Lo conocí en el restaurante. Él manejaba un camión para llevar insumos desde la ciudad a un rancho en el campo. Ese hombre era pura dulzura y amabilidad. Me trataba como nadie nunca lo había hecho y eso me cautivó de una. Él es 6 años mayor que yo, pero parece de mi edad y es muy divertido. Él empezó a echarme flores porque soy muy bonita y en pocos días ya yo estaba enamorada como nunca en la vida y flotaba en las nubes cada vez que llegaba a comer y a invitarme a tomar algo. Por eso la cosa avanzó muy rápido y pues me hizo su mujer. Esa noche fue mágica y única. Él sabía que yo era virgen y me trató como una princesa. De verdad que no me arrepiento de nada de lo que he hecho con él. Ese mismo fin de semana me dijo que se iba a buscar una mejor vida en el cruce de la frontera con otro país, o sea, al otro lado del país, pero lejos de donde vivía mi papá. Por cierto, yo de mi papá solo sabía una vez al año, en mi cumple, que me regalaba una llamada y ya. Jamás lo volví a ver y no me ayudó con $1 desde que me echó de la casa. En fin, si así era la historia con mi papá, pues con mi mamá no había historia. Creo que ella ya se fue de este mundo, pero no tengo idea de qué habrá sido de su vida. Por eso, al conocer a David, me emocioné tantísimo. Ese hombre era todo lo que estaba bien en mi existencia. No me hablaba feo, no me celaba, no me controlaba, me daba flores y peluches y hasta me compraba ropa y zapatos. En el minuto 1 que él me dice que si me voy con él a la otra frontera de mi país, yo ya tenía la respuesta lista. Sí, obvio que sí. Me subí en ese camión de un solo salto y nos fuimos felices a nuestra nueva vida juntos. Él era mi protector, mi cuidador, mi proveedor y mi todo. Literalmente mi todo, chicas. Llegamos a ese lugar y tomamos en renta una habitación muy linda, amplia, pequeñita, tenía un baño y una cocinita. Yo me encargué de convertirlo en nuestro hogar, nuestro refugio, nuestro oasis en este mundo de porquería. Solo sabía cocinar y hacer aseo, así que David me dijo que no me preocupara por salir a nada, que me adaptara bien y con lo que hacía por los dos en la casita era suficiente. Yo me levantaba tempranito, le hacía el lonche y le daba su cafecito y desayunábamos juntos. Me quedaba viendo la tele y limpiando la habitación o lavando ropa y preparando más comida para la semana. Era muy, muy feliz, así tranquila, sin pensar en cosas horribles y sin pasar necesidades. Él me daba dinero para mis cositas básicas. Entonces, algunos días me iba de compras al mall,
hacía ejercicio o corría por ahí en el parque. Yo me sentía fabulosa, viviendo la gran vida cual señora millonaria de las lomas. Cada semana hacía mercado y otra vez así empezaba la rutina. En la parte amorosa era la más afortunada. David jamás me ha puesto un dedo de mala forma encima. No grita ni pelea y tampoco le gusta casi tomar. Por ahí 2 veces al mes sale y vuelve al otro día de beber con sus amigos, pero no más. No tiene gustos extraños por los medicamentos no recetados ni malas mañas. Así pasaron 2 años. Era una vida nueva para mí y muy cómoda, siendo honesta, en paz, en tranquilidad y sin drama. De verdad es un milagro que hayan hombres como él. Por eso su historia es digna de contar y se las voy a resumir. No, no me resuman. A mí cuando me ponen que para no alargar la historia, yo quiero que la alarguen siempre. David nació en una familia pequeña y sus papás eran muy jóvenes cuando lo tuvieron. Por eso sus abuelos se hicieron cargo de él, pero tuvieron que irse a vivir lejos por motivos de dinero. O sea, sus papás se fueron a España y no lo pudieron llevar rápido. Entonces el tiempo fue pasando y él no quiso dejar a su abuelita. Él casi ya no ve a la abuela porque vive muy, muy lejos y su abuelo ya descansó. Entonces él le manda sus dolaritos a la viejita y la llama cada que puede. Es un muy buen hombre, pero de sus papás sí no quiere saber nada. Él no pudo hacer ni la secundaria por trabajar y darle medicinas a sus abuelitos enfermos en esa época. Por eso creció siendo juicioso y muy trabajador, pero lleno de rencor y fastidio hacia sus papás. Él se siente abandonado y rechazado, y ya no tiene trato con ellos. Me da mucho pesar porque sé que sufre en silencio, y aunque se hace el fuerte, aún le duele eso que pasó de niño. También es muy frustrante ver cómo un buen ser humano se pierde de darle su amor y cuidado a sus papás porque ellos no hicieron nada por llevarlo a su lado. No es justo que se reproduzcan personas que no merecen la oportunidad de ser padres. Es que da muchísimo mal genio ver cómo nos toca a las personas que no tuvimos padres ni quien nos cuidara. Para no alargar mis quejas y dolores, les resumo. Cuando a David le empezó a ir mejor en el trabajo, nos cambiamos a un apartamento de 2 habitaciones y en un lugar muy bonito en una zona más segura de la ciudad. Empezamos a comprar más cositas gracias al duro trabajo de él. Además, me propuso que si yo quería estudiar algo, que lo hiciera, que él me apoyaría y lo pagaría. O que si yo quería trabajar, que lo hiciera, pero que no era necesario, que no quería que yo volviera a lavar baños o platos o ropa ajena. Porque pues en ese momento yo no tenía más opciones, no aprendí a hacer nada más. No podía aspirar a un trabajo de oficina o donde pidieran estudios superiores porque no los tenía. Solo sabía ser ama de casa y ya. Teníamos claro que no queríamos tener hijos y siempre nos cuidábamos porque no vamos a traer niños a este mundo. Por ese lado estábamos muy contentos. Y si un día somos padres será por adopción. Aunque como están las cosas ahora, no sé si seguiremos juntos. Pasa que cuando llegamos a ese nuevo lugar a vivir, todo era maravilloso. Yo cada día más enamorada y tragada hasta los huesos. David se volvió más detallista, me cuidaba el doble, parecía un cuento de hadas. Yo sentía que iba sanando de a poquito las heridas y me olvidé de mis malos años de atrás. Estábamos viviendo la mejor etapa de nuestra relación y era inmensamente feliz. Es que se sentía como si por fin la vida me hubiera hecho justicia y me devolvía algo de bondad para que creyera en un futuro mejor y en la humanidad. Ambos nos amábamos y nos conectábamos de una forma única. Teníamos planes eternos y nos protegíamos mutuamente del dolor de afuera. Hasta que llegó una vecina que es un año mayor que David y lo embaucó. No sé qué le hizo y él me fue infiel con ella. No, David, me fallaste. Nos fallaste a todos, David. Daniel estaba más emocionado con Íbamos David que yo. bien con David. Pero al final todos los hombres son iguales. Pero hay unos más iguales que Hay otros. peores. Hay unos más iguales que otros. La vecina, mi amor, déjame leer. La vecina está casada y al parecer su esposo es un buen hombre, pero ella tenía que ir a buscar lo que no era suyo y lo que no se le había perdido. Hay mujeres que se pasan de mala clase y busconas. Ella no necesitaba tener a mi pareja, ella ya tenía la suya. Ella no debía meterse en un hogar de casi 3 años. Ella no tenía derecho a arruinar lo que tanto cuidábamos. Ella no merece ser feliz con mi David. Ella solo quería conquistar a un chico más joven y por eso me lo robó. Pero hay un pequeño detalle. David y la vecina no saben que yo sé que ellos me engañan. David no ha cambiado conmigo y me trata con el mismo amor y cuidado de siempre. Pero yo sé que se ven algunos fines de semana escondidas porque una vecina me contó. Un conocido de ella le mandó una foto de David saliendo de un restaurante
y ahí también estaba el carro de la vagabunda esa. Yo quedé destrozada cuando mi vecina de buena fe me contó sus sospechas. Bueno, pero aquí algo no me cuadra. Ella no los vio. Bueno, mi vecina es una señora muy madura y nos cuida como si fuéramos sus hijos. Yo siento su preocupación y me alegra tenerla cerca. Y fue gracias al amigo de ella que pillé la traición de mi David. Soy una cobarde y no fui capaz de enfrentarlos. Me aterra la idea de que me deje y me diga que ya no me ama. Intenté revisar su celular, pero no le encontré nada raro ni sospechoso. Le esculco su ropa y carro y nada, no dejan cabos sueltos de su aventura. La muérgana esa sigue paseándose por el vecindario muy feliz con su marido y el pobre tampoco sospecha. No he podido reunir las pruebas que necesito, pero la duda y el dolor me están carcomiendo. No sé trabajar más que haciendo aseos y cocinando y no quiero volver a eso. Tampoco tengo a nadie más en este mundo más que a David. No soy de amigos ni de contactos en ninguna parte. Dependo completamente de David, de su dinero, de su amor y de sus cuidados. Voy a cumplir 20 Voy a cumplir 23 años en un mes y me siento tan perdida y tan desesperada. Yo no quiero que él me deje y tampoco quiero que me engañe más. No sé cómo enfrentarlos porque solo tengo la palabra de mi buena vecina y su amigo que dicen que los vieron en ese restaurante juntos. Pero pues los vieron entrar a un restaurante y qué. No, ni siquiera entraron juntos, que estaba el carro de ella y el otro. Bueno, la vecina tiene un hijo muy guapo de mi edad y él anda muy pendiente de mí últimamente y me dice que soy una excelente mujer, que merezco ser valorada porque chicas así tan juiciosas que mantienen la casa impecable y que atienden el hogar ya no se ven, que soy única, que si un día me quiero alejar de David no duden en pedirle su ayuda. A mí me agrada oír eso, pero no me gusta hablar con él a solas, pues siento que yo le gusto Sí. y yo sí sé ser fiel. Yo no le voy a pagar a David con la misma moneda. Yo no traiciono ni soy infiel. En fin, eso es lo de menos ahora. Mi preocupación y dolor de cabeza es saber qué pasará conmigo, porque ahora David me dijo que me quería pagar un curso de lo que yo quiera, que él anhela verme superada y logrando mis metas más grandes, que no me desperdicie en la casa y solita todo el día. Me llevó a cenar a un lugar muy hermoso para decirme que yo puedo ser independiente económicamente hablando si así lo quiero, que soy muy inteligente y que él me admira muchísimo y que soy su orgullo. Yo me puse a llorar porque no podía creer su cinismo. O sea, ¿por qué se vio con la otra y me cambió por una noche loca? Él lloró de verme llorar y me repetía que me amaba y que me prometía pasar el resto de su vida conmigo, que me cuidaría con todas sus fuerzas, que por favor dejara de llorar porque no quería verme triste jamás y que por eso trabajaba tanto y me consentía tanto. Dice que soy la luz de sus ojos y yo quiero creerle. Les juro que con todo mi corazón quiero creerle y seguir como si nada. Pero lo que me contó la vecina me tiene loca. He pensado en abandonarlo y empezar de cero en otro país, pero sé que no soy capaz sola. Wow, pero yo creo que se está ahogando en un vaso de agua sola porque no ha visto nada. Diálogo, conversación. Mi familia o mi marido. Soy Diana y la historia de mi niñez no tiene nada de raro ni espectacular. Es común y corriente, se desarrolla en una zona de gentes sin mucho dinero pero muy trabajadores, donde la comida sale del mar y somos todos amables y relajados. A mí me enseñaron a dar el todo por los míos, a que a los hermanos y a los papás se les respeta y apoya hasta el final. Me puedo quedar en la calle y sin comer, pero jamás dejaría a los míos pasando necesidades y en apuros. La sangre llama y en mi casa es sagrada. Por eso yo a mi familia les doy amor y entrega incondicional. Mis papás así lo hicieron con todos y con mis hermanos crecimos sanos y fuertes, sin tanto trauma y drama barato como les pasa a las nuevas generaciones. Wow, suena como una persona mentalmente equilibrada y sana. Vamos a ver, querida Diana. Pepe y Julie, me imagino que Pepe le dicen a qué, A amor, José. José o José, José. porque es como de una ciudad costera, de playa. Pepe y Julie son menores que yo por poquitos años y los tres tenemos el cuero duro, Ruth. Esa es una expresión muy también de esa región, ¿no? El cuero duro es que son fuertes. Tenemos temple en el carácter y no vamos por la vida inspirando lástima ni quejándonos de lo duro o mal que nos va a veces. Y gracias a eso es que hemos tenido muchas peleas con mi esposo en los últimos años de matrimonio. Porque es lo que una persona mentalmente sana y equilibrada hace, pelear con el esposo. Bien ahí, seguidores.
porque yo me la tomo suave, yo la cojo con calma y hasta me río de mis desgracias. Yo me casé con un hombre de mi edad y muy trabajador, con un pasado difícil por su familia que se portó mal con él y por eso decidió alejarse de ellos y quedó prácticamente huérfano desde los 14 años. Él se fue de su casa y trabajó cargando bultos en la central de abastos de su ciudad. Mi esposo se llama Alonso. Hola Alonso, por si nos estás viendo. Cuando nos conocimos fue como amor a primera vista. Él se fue de su ciudad natal a los 18 años y atravesó el país hasta llegar a mi ciudad. Yo nací y me crié en un puerto costero rodeada de mar y playa con pescado gratis para todos. Nuestras diferencias de personalidad y culturales nos atraían en vez de separarnos. O bueno, por lo menos así fue por varios años. La pasábamos muy bueno porque somos muy diferentes, casi polos opuestos que se atraen. Yo soy risa, alegría, desparpajo, mientras que él es calmado, muy analítico y demasiado serio. Cuando mis amigas conocieron a Alonso, nos echaron la sal y dijeron que no íbamos a durar ni un mes. Pero miren, ya llevamos 12 años juntos y con una hija de 7 años. Hermosa, ella es la razón de nuestras vidas. En mi familia también causó revuelo cuando lo conocieron porque se burlaban diciendo que ese pobre hombre no iba a aguantar mi voltaje. Pero bueno, contra todo pronóstico, ese hombre se ganó mi corazón y tiene el respeto de todos en la casa. Es atento, no tiene malos hábitos. Por su duro trabajo y ahorros, ya tenemos casita y carro propio y la niña va a un buen instituto y tiene clases privadas. Me cuida, no es celoso y se la pasa en la casa cuando no está trabajando. Ese es el esposo que necesita Claro, un marido así que se la pase en la el casa. señor productor. También hay que reconocer que hacer vida en otra ciudad tan diferente a la tuya no es nada sencillo, pero Alonso se adaptó como un campeón y me dice que como me ama más que nadie, pues él aguanta lo que sea. Desde la comida hasta la forma de hablar era muy nueva para él, pero a ese hombre nada le queda grande. Nosotros logramos establecer un negocio muy próspero porque traemos productos del exterior y los vendemos a muy buen precio acá en la región. Así empezamos los dos solos trabajando de sol a sol sin parar. Eso sí, hemos tenido muchos contratiempos y nada es perfecto para un emprendedor. Por ejemplo, mi hermano Pepe fue el primero en meter las patas en la empresa, porque el pobre bobo hace como 8 años se emocionó con ese tema de las, ¿puedo decir criptomonedas? Sí. Y el dinero virtual y nos hizo perder a nosotros mucho dinero. Eran los ahorros para hacer un viaje lejos, lejos en familia. Alonso no quería invertir porque me decía que era muy riesgoso, pero Pepe y yo lo convencimos porque si la familia no lo apoya a uno, pues ¿quién? Además, todo parecía que iba a salir de maravilla y ya otros amigos de mi hermano habían recibido mucho billete gracias a esos negocios. Pero como todo en la vida tiene sus riesgos y nada está escrito, esta vez nos tocó perder. Aprendimos en experiencia, como dijo Pepe, pero perdimos la platica y fue un duro golpe a la economía de la empresa y la economía familiar. No solo por eso, sino porque Pepe había metido en esas cosas a varios conocidos y contactos nuestros de la comunidad. Entonces, al perder él su inversión, nos tocó ayudarlo para que le pagara a los demás. Yo no me arrepiento de eso porque fue para proteger a los míos. Pepe era un inexperto y ahí lo apoyamos para que no perdiera él su moto y un lote que estaba pagando. Yo convencí a mi esposo de pagar esas deudas y tardamos 3 años en quedar al día. Pero como dice mi papá, los problemas que se arreglan con plata no son problemas. Changos, pero como la plata no es tuya, papá de Diana, pues de pronto por eso se te hace tan fácil decirlo, pero bueno. No nos habíamos acabado de reponer de eso cuando mi madre linda se operó y salió mal del procedimiento. Así que tuvimos que pagar a muchos especialistas para ayudarla y que quedara bien de salud. Ahí tuve otro altercado con mi esposo porque dijo que hacerse la lipo no era necesario y que además mi Pero papá, cómo no, cómo no, la lipo es necesaria para una señora. ¿Qué edad tendrá esa señora? Claro que sí. hagamos algo, si están de acuerdo con la frase que dice Diana, escriban abajo lipo y solo los que se vieron la historia completa van a entender de qué estamos hablando. Bueno, mi esposo dijo que hacerse la lipo no era necesario y que además mi papá y mis hermanos debían pagar los gastos también. Pero era algo que hacía muy feliz a mi madre y quedó regia después de todos los arreglitos. Mi papá ya tenía casi 55 años y no podía trabajar como antes, entonces yo los mantenía y los mantengo, porque una hija tiene que ser agradecida.
Volviendo al cuento de la cirugía estética, mis hermanos tampoco tenían dinero porque mi hermanita Julie estaba embarazada en ese momento y Pepe estaba saliendo adelante con sus ideas de hacer plata. Por eso yo asumí el gasto hospitalario y ya, no pasó nada grave. Pero mi Alonso querido armó la pelea como por 2 meses y no hacía sino repetirme que yo no debía hacerme cargo de esas cosas, que no eran necesarias, ni urgentes, ni importantes. Yo no le hice caso y pues seguimos trabajando duro y facturando. En esa época mi hermana Julie salió embarazada y qué felicidad ser tía. Pero el único detalle que opacaba la dicha, fue que se metió con un hombre casado y muy famoso de la región por ser un don Juan o picaflor o infiel o mujeriego. Qué falla que mi hermanita pequeña vino a caer en las garras de ese rufián sinvergüenza. Y pues obviamente, como es lógico entre una familia que se ama y se ayuda, yo me comprometí a ser la madrina de la criatura y a darle todo lo que el bueno para nada ese no se lo iba a brindar. Bueno, y a darle todo lo que el bueno para nada ese no le iba a brindar ni a mi sobrina ni a mi hermana en la cosa. Chample, señor productor, estamos teniendo problemas con mis aretes. Se caen. Deberían comentar mejor IRCOF en vez del hipo. Dice, otra vez mi Alonso se desesperó y me dijo que dizque no era obligación mía hacerme cargo de mi hermana y de la bebé. Cómo se notaba en esos momentos que él había crecido lejos de los suyos y que jamás sufrió por los que llevan su sangre. Yo no podía entender ese desapego de él hacia mis hermanos y mis papás. Yo no lo escuché tampoco en esa ocasión y me saqué un crédito bien grande a nombre de nuestra empresa para pagarle un apartamento a mi hermana y que así ella tuviera donde meter a la peladita al nacer para que no se sintiera de arrimada en la casa de mis papás o la mía. Además, la bebé necesitaba su tronco de fiesta de baby shower y que le comprara 1000 vainas para su nacimiento, porque una sobrina mía merece todo lo bueno que le pueda dar y que no tenga carencias como nos tocó de pequeños a nosotros. Como al año de nacer mi sobrina adorada, yo quedé en embarazo también. Era una niña. No se imaginan la felicidad de mi esposo. Eso el marido mío no cabía de la dicha y del amor por esa criatura. Yo antes del embarazo pensé que él me iba a dejar por las diferencias de personalidad y por los problemitas y bobaditas con mi familia. Pero menos mal me embaracé a tiempo para salvar mi matrimonio. Y nace mi reina adorada. Botamos la casa por la ventana. Como fuera, el dinero llegaba y yo me las arreglaba para pagar todos los gastos y deudas de nosotros tres y de mi familia. Así pasaron como 3 años de duro trabajo y ahorros y en la rutina de ser padres. Hasta que un mal día pasó otra vez la misma historia con mi hermanita Julie. Estaba preñada de nuevo. La muy ingenua se dejó calentar el oído y ahora venían 2 muchachitos en camino. Otra vez se metió con un mal hombre que no sabe ser hombre y la embaucó y quedó con la panza llenita de huesos. ¿Cuántos hijos? Tenía una niña y ahora vienen 2, o sea, iba a tener 3. ¿Cuántos papás? 2. Ah, pero está bien, 3 hijos de 2 papás. Claro, porque en uno salió gemelos. No, pero, o sea, cuestionable, 3 hijos de 3 papás, pero 3 hijos de 2 papás, está bien, está en el promedio. Esta vez, esta vez tocaba apoyarla el doble porque eran 2 seres inocentes los que venían en camino. Menos mal yo le pagaba el apartamento y le mantenía a mi sobrina, porque si no, no sé qué hubiera hecho esa pobre. Otra vez la alegría de ver crecer la familia y de ser tía de nuevo se veía empañada por un pedazo de cucaracho que no se hizo responsable de mi hermana y sus niños. Pero bueno, para eso estoy yo. Nada me queda grande y nada me pesa si es por ayudar a mi familia. Y ahí sí la vi negra con mi esposo, porque Alonso me empezó a amenazar con que ya debía dejar de cuidar a mi familia. Me dijo que era una alcahueta y que no me quería apoyar más con dinero, que es de los dos para que yo se lo diera a ellos. Y se ha formado la Tercera Guerra Mundial en mi casa porque no podía creer lo que decía ese hombre. No me cabía en la cabeza cómo él pretendía que yo abandonara a mi familia. Sencillamente, la mera idea de oírlo decir que los dejara a ver cómo ellos podían arreglársela sin mí me causaba hasta risa. O sea, no tenía ni pizca de sentido lo que estaba diciendo. Le pedí que me repitiera qué era lo que me estaba insinuando y me lo dejó muy claro. Que según él, yo debía parar de darles plata a todos para mantenerlos porque eran ya todos mayores de edad y sabían trabajar y era su obligación pagar por sus propias cosas. Oiga, es que lo escucho y no lo creo. Qué señor tan desconsiderado. No, 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 no.
Me echó en cara todas las deudas que yo había asumido por salvarlos a ellos de sufrir y me aseguró que eso no era ayudarlos, sino alcahuetearle la vagancia y que yo debía parar y pensar en él y en mi hija. Que el patrimonio que estábamos construyendo los dos se iba a acabar y a la basura si yo no paraba de regalarle nuestro dinero. Yo me calmé y fingí demencia. Esa noche dormí en el apartamento de mi hermana y me hice la que no había escuchado semejante barbaridad. Le dije que él no estaba en sus cabales y que después hablaríamos cuando él recapacitara. Así pasó casi una semana en la que Alonso estaba muy molesto, pero yo en mi salsa como si nada. Le hice un par de regalitos, un par de promesas y le recordé cuánto lo amo y mi hija me ayudaba diciéndole, papito lindo, ya relájate y no estés bravo, y pasó la cosa. Como a los 2 meses de esa lamentable discusión, yo ya había olvidado el mal rato y me llega mi papá con Pepe a contarme que los habían estafado. Imagínate, Ruth, que ellos pusieron una plata que yo les presté a escondidas de Alonso en una pirámide que se veía súper seria y buena. ¿Y qué crees? Sorpréndeme, seguidora, sorpréndeme, ¿qué pasó? Esos miserables los estafaron. Pobrecitos Pepe y su papá. Se llevaron los ahorros de muchísimas familias de la zona, incluidos unos millones de mi papá y mi hermano. Los pobrecitos estaban tan tristes, pero más avergonzados conmigo porque me habían prometido devolverme la plata con intereses y ganancias. Pero ni modo, ya se había perdido. Yo los entendí perfectamente y no los juzgué, porque esas cosas le pueden pasar a cualquier ser humano. Y toda inversión tiene su riesgo, y también a veces uno está de malas y ellos ahí tuvieron mala suerte. Así que les dije que tranquilos, que no pasaba nada, que lo importante era que ellos estuvieran bien y seguros sin meterse por ahí en más problemas. Me quedé tranquila al saber que solo se trataba de dinero y seguí con mi trabajo esos días como de costumbre. Pero pasaron otros 2 meses más o menos y mi esposo necesitaba plata para una mercancía. Me llamó muy afanado y asustado. Empezó a hablar muy rápido por teléfono diciendo que nos habían robado mucha plata, que no entendía qué había pasado, si todo estaba en orden para el pago de esos productos. Y ahí recordé la plata que yo les había prestado a Pepe y a mi papá. Entonces tuve que confesarle que yo la había usado para algo muy urgente e importante. Pero como se imaginarán, no lo tomó nada bien. Me dijo que debíamos hablar muy seriamente. Esa noche me citó en un restaurante muy lindo de la ciudad y me invitó a comer, y yo iba bella y feliz porque seguramente ya se le habría pasado el enojo. Me dijo que por favor lo escuchara atentamente sin interrumpirlo y que no quería decir nada que me pudiera herir porque es un caballero y que él sí me respetaba. Yo no entendía por qué tanto protocolo, pero ajá, lo dejé hablar hasta el final. Alonso me dijo que yo era el amor de su vida y la madre de su hija adorada, que fui su compañera mientras él no tenía ni un peso en el bolsillo y que juntos habíamos construido una empresa próspera y una familia de 3 muy hermosa. Pero que la familia éramos justamente los 3, que él respetaba a mis papás y hermanos, pero que ya no aguantaba más la situación, que no iba a permitir que yo los siguiera cuidando como lo hacía, que yo estaba confundiendo la ayuda que les daba con mantenerlos por completo, que no era mi obligación solucionarles la vida después de que ellos solitos tomaban malas decisiones. Me dijo que yo debía pensar en él y en mi hija porque estaba botando en saco roto todo lo que nos ganábamos al mes por culpa de mi familia, que recordara todo lo que yo les daba y ellos seguían ahí metiendo la pata y siendo unos aprovechados conmigo, que eran vagos, flojos y sinvergüenzas, que él no podía tolerar un día más esa forma de yo quererlos y no soportaba la falta de agradecimiento de parte de ellos. En pocas palabras, me puso un ultimátum. O los dejaba de cuidar y ayudar o nos íbamos a divorciar. Me dio un mes para pensarlo y hablarlo con ellos para que se hicieran cargo de sus deudas y de sus vidas. Me hizo elegir entre él y mis papás y hermanos. Uy, no, qué hombre tan cruel, en vez de seguir manteniendo a todo ese poco de vagos. Yo estaba con la boca abierta, en shock sin poder creer que era verdad lo que me decía. No le hallaba razón a sus acusaciones. Solo sentía un dolor en el pecho porque no me entendía. Yo debía ser buena hija y hermana, y si tenía la fortuna de poder ayudarlos, ¿cómo no lo iba a hacer? Yo tenía un negocio que me permitía darles plata, así que ¿cuál era el problema? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué tanta tacañería? No le conocía ese lado tan mezquino a Alonso. Ese no era el hombre del que yo me enamoré y menos la actitud que quería que mi hija viera en su papá. Me puse a llorar y le dije que él nunca me iba a entender y que era imposible llegar a un acuerdo si él seguía pensando de esa manera.
Le recordé que la familia es familia porque está ahí siempre para cuidarse en las buenas y en las malas, sin juzgar y sin echar en cara. Además, mi gente no era mala, sino ingenua. A ellos les pasaban cosas por inexpertos y por confiar en malas personas que se aprovechaban de ellos. Y por pendejos. Pero ahí me interrumpió muy molesto y me dijo, imagínense a Alonso enojado, frustrado y cansado diciendo, que tu mamá se haga una lipo sin necesidad y que nosotros la paguemos no es por inexperiencia. Que tu papá no quiera trabajar desde los 40 años para que nosotros lo mantengamos no es por buena gente. Que tu hermano nos saque millones cada que se mete en un negocio ridículo y lo roben es por bruto y por vago. Que no quiere nunca trabajar en algo serio. Que tu hermana se embarace cada vez de un hombre diferente y haga que nosotros le mantengamos a ella y a las criaturas y tampoco trabaje no es porque sea un alma de Dios. Me perdona, pero solo son dos papás. Son tres niños, sí, pero solo dos papás. Ahí sí Además, me perdona, Alonso. Además, te recuerdo que es trabajo duro de ambos, que es plata tirada al caño de ambos, que no es tu dinero solamente el que se pierde, porque aquí ponemos los dos. Me dijo que además de sacarme plata, mi familia me agotaba física y mentalmente y que me dejaban desgastada cada mes, que yo abandonaba a mi hija y a él por salir corriendo a resolverle sus problemas que ellos mismos se causaban, que pensara en nuestro futuro juntos o no nos volveríamos a ver jamás como marido y mujer, y que antes de irse ese día, ay no, perdón, y antes de irse ese día, me recriminó que por culpa de los gastos con mis hermanos, no podíamos salir del país a vacacionar como tanto lo habíamos soñado, pues siempre hacían alguna cagada y nos tocaba pagar los platos rotos a nosotros tres. De todos los idiomas que existen, Alfonso escogió hablar con la verdad. Yo estoy así como, yo estaba fría y sin poder respirar bien, pero entré en razón y me armé de valor y le dije, Alonso, pues hasta aquí llegamos. Y le dije que sí nos vamos a divorciar porque mis papás y mis hermanos van primero y me parece terrible que me pusiera a elegir entre él y mi familia. Eso es. No dejes que nadie apague tu brillo. Tú puedes sola. Mi cuñada, la cochina, sucia, no sé, por si en otros países no me entiende. Mi cuñada es la reina del mugre y el caos. Seguramente todas tenemos en la familia a alguien que no es tan limpio y aseado, pero a mí me tocó la más cochina de las cochinas. En esta casa el cochino soy yo. Mis hábitos de higiene personal son cuestionables y no me da pena. ¿Creen que una mujer como yo andaría con un cochino? Dejen acá abajo. No somos cochinos. Si se van a ver la historia completa, pónganme, no somos cochinos. Bueno, ella es el colmo de la marranés, el desorden y la suciedad, pero se la pasa en redes sociales presumiendo su hogar impecable, limpio y aesthetic. Uy, qué Asterix. Asterix. Esto empezó como nos gusta. Échense ahí el cafecito o la cervecita. ¡Ah! Ay, podía decir eso, Sí. el cafecito. Yo tengo dos hermanos. Uno es el bobo que se casó con la cuñada de la historia y la otra es mi hermana menor que vive lejos de nosotros. Como estoy soltera aún, me dediqué a cuidar a mi mamá y a mi abuela hasta que las dos se fueron de este mundo muy pronto. Crecimos en una casa pequeña pero muy limpia. Mi madre santa nos enseñó a ser ordenados, cuidadosos, no ser acumuladores y tener todo pulcro porque sin importar el dinero o la clase social, el agua y el jabón van de la mano con todo el mundo. Nuestra casita mantenía con cada cosa en su lugar, olía delicioso siempre porque no éramos cochinos, se barría y se trapeaba a diario como debe ser. Al ser adultos, nos cambiamos a vivir a una casa enorme que le compramos a mi mamá entre los tres hijos. Era hermosa, con 5 habitaciones, 3 baños, 2 garajes y un patio enorme. ¡Caramba, una mansión! Era la casa soñada por todos y ahí la pasábamos sabroso. Cuando se enfermó mi abuela, la llevamos a vivir ahí y yo la cuidé hasta que descansó. A los 8 años más o menos de vivir ahí, mi mamá tuvo un trágico final, pues quedamos los tres en esa casa enorme, en esa casota. O sea, bueno, no, la mamita como que también se enfermó y descansó. Quedamos los tres en esa casa, ella y sus dos hermanos. Pero la soledad aumentó cuando mi hermana menor se fue a otra ciudad para cumplir sus sueños y encontró un trabajo espectacular allá. Ahora ya éramos solo mi hermano y yo, y esa casa se sentía enorme y vacía. Yo tengo un negocio de venta de productos y soy mi propia jefe.
Tengo novios cuando quiero y si se portan mal los echo y ya. Como debe ser, amiga. La verdad no necesito un hombre al lado para ser feliz. Además, cuidar de mi mamá y mi abuela fue agotador y por eso me prometí disfrutar de mi soltería. O sea, yo a la casa solo llegaba a dormir y a veces a pasar los fines de semana. Mi hermano se la pasaba trabajando y estudiando su especialización. Todo marchaba en orden como siempre. Yo le pagaba a una señora para que nos ayudara con los quehaceres, pues como ya les dije, me encanta el orden y la limpieza. Y lo hago con gusto, pero esa casa tan grande necesitaba yo una mano ayuda. Hasta que en pleno 2021 llegó la mugrienta esa a dañar la paz en la casa. Pues, No sé, me da la impresión de que como que no la quiere, de pronto. por lo de mugrienta. No, pues ya le dijo marrana, cochina. Ah, bueno, no la quiere. Pues sucede que mi hermano se hizo novio de esta muchacha, casi señora porque tiene 26 años, y decidió que era buenísima idea rejuntarse a vivir en la casa nuestra. A él se le ocurrió la brillante idea de probar vivir juntos y así ensayar si se la iban a llevar bien para después casarse. Como era la cuarentena aún, pues yo trabajaba desde la casa y me tocaba verla a diario, y ahí empezó mi calvario. Bueno, desde que la conocí me cayó mal. Ah, ahí está tu respuesta. No me entró en gracia porque es muy hipócrita. Solo vive para estar metida en internet, viendo TikToks. Ay, pero podemos decir TikToks. Sí, se puede, se puede. Y haciéndose la influencer de Instagram y esas vainas sin sentido de los bailecitos y la risa y jajaja. No sabe lavar ropa o planchar, y menos cocinar. Pero como mi hermano le pagaba a la señora que nos ayudaba, pues yo no me metía en eso. O sea, la muchachita vivía para dormir, comer y hacer mugrero por toda la casa, pero jamás ayudaba a organizar, y menos a limpiar como es debido. Yo me empecé a desesperar al oír a doña Susana contarme que ni siquiera tendía su cama y no lavaba ni un vaso donde tomaba agua. Además dejaba todo tirado. La ropa sucia por toda la habitación, las toallas mojadas en el piso del baño y los espejos manchados. También las paredes untadas de lo que comía. Pero ya alguien con 26 años sí es como muy pasado, ¿no? Pero a los 26 años uno apenas está aprendiendo a vivir. Ay, no, amor, eso ni Abby que tiene 6. Ay, ya entendiera tú. No me interrumpas. Si entraba a la cocina, hacía un reguero de Padre y Señor Nuestro, pero no limpiaba ni una cuchara de las que usaba. No lavaba los trapitos de limpiar y así podía durar días y ella los seguía usando. Uy, esos que quedan oliendo a cebolla, ajo y pescado. Cuando servía jugo de la nevera la dejaba toda chorreada y ahí se secaba el mugre dentro de la nevera. Un día doña Susana me dijo que ya no la aguantaba más porque era demasiado, pues fue a usar un trapeador o trapero y olía a leche podrida. Entonces ella me preguntó si se había untado de algo. La tontarrona esa le respondió que se le derramó un yogur griego hacía 3 días y ahí dejó el trapeador para que ella, doña Susana, lo lavara. O sea, doña Susana iba 3 días a la semana o 2 según el oficio y la muy puerca ni lavó el trapero untado de yogur esperando a que fuera la empleada a hacerlo. Qué descarada, cochina. También la sucia esa comía 1000 vainas de paquete al día y todas las envolturas las dejaba tiradas en el sofá, en el piso, en el patio o donde cayeran. Ah, eso sí, para ir al gimnasio a diario sí tenía tiempo y ganas. Lo malo es que no lavaba ni su ropa de ejercicio y la acumulaba hasta que mi hermano hacía las lavadas el fin de semana. La habitación y el baño de ellos era un caos, pero solo a la mitad, porque la hipócrita mentirosa esa grababa historias para las redes sociales mostrando su linda casa y presumiendo ser muy limpia y ordenada y aesthetic. Entonces, arreglaba algunos días por pedacitos y que en la cámara se mostrara lo bonito de su espacio. Además, como la casa era enorme y estaba muy bien construida y decorada, pues todo parecía perfecto. Por ejemplo, tendía la cama muy bien y debajo echaba los paquetes y basura acumulada de varios días. Pero doña Susana, pobrecita, dijo que el olor en algunas ocasiones era nauseabundo. Parecía que tenía comida podrida de días ahí dentro de su habitación. Fueron tantas las quejas de la suciedad de mi cuñada que tuve que hablar con mi hermano. Le comenté la situación con paciencia, pues él estaba muy enamorado y tragado e idiotizado, y si le hablaba mal de su pareja se iba a poner bravísimo. Yo le recordé que él era un hombre limpio y que fue criado por mi mamá y educado en un ambiente pulcro, sin mugre ni malos olores. ¿Que qué le pasaba? Le pregunté con calma y cariño que a qué se debía su cambio, a qué se debía su cambio en ese aspecto de su vida, que me extrañaba que no lo notara o que no le sugiriera a su novia cambiar y mejorar.
Él un poco molesto solo me respondió que yo no era su mamá, que ella lo hacía feliz en otros aspectos, así que yo no debía meter cizaña con eso. Ya se imaginarán en qué aspecto lo hacía feliz. En la cama nada más y me perdonarán la sinceridad. ¡Caramba! Para resumir la pelea que tuvimos, él me pidió que no fuera zapa. Ay, esto lo entenderán en todos los países de habla hispana. Que no se Que no sea entrometa metiche. en asuntos que no son de su incumbencia. Que no fuera zapa, yo me puse como alma que lleva el diablo porque eso no era ser zapa, era la casa que habitábamos los tres. Y por eso yo exigía un mínimo de aseo y limpieza para la convivencia sana. Pues él muy tonto me echó en cara que para eso él pagaba el dinero que se le daba a doña Susana por la limpieza, o sea que él aportaba más, porque también él ponía para los productos de aseo y el mercado. Obvio que él ponía más, eran dos y yo una. Ahí sí me la voló lejos. Obviamente era lo justo, porque yo ni siquiera le pedía a doña Susana lavar mi baño, pues me encantaba lavarlo a diario y jamás me tuvo que recoger basura de comida o ropa sucia del piso de mi habitación. Yo me despaché con mis reclamos, pero ahí él supo que doña Susana me había puesto quejas y la hizo renunciar. Ay, pobre doña Susana por culpa de la cochina. Como ya había, Cochina y mala. como ya había iniciado el año 2022, pues yo había vuelto a la oficina a trabajar con normalidad y la casa quedaba en manos de mi cuñada a diario. Y Susanita no la aguantó más y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Pues eso fue el acabose. La casa en menos de un mes era un basurero completo. La comida podrida en la cocina y la nevera, la sala llena de cosas regadas y chorreado el piso de cualquier cantidad de líquidos, platos rotos, productos de aseo regados en el patio. En el garaje dejó el reciclaje revuelto con desechos orgánicos. Como si nada, así dejaba la casa. Yo casi me vuelvo loca cuando vi eso. Qué porquería de mujeres que no tenían una pizca de sentido común y le importaba 3 cacahuates el estado de la casa. Yo le reclamé feo, feo, y no la bajé de cerda marrana asquerosa. La eché de la casa, pero cuando llegó mi hermano ella le dijo 1000 mentiras y yo fui la que quedé de mala. Como tenía un viaje planeado por 15 días, pues me fui. Les dije que me solucionaran eso para cuando yo llegara porque no la aguantaba un día más. Y me fui a tratar de disfrutar mis vacaciones para olvidar el mal rato. Y que regreso yo a la casa y estaba peor. Esa mujer lo que tocaba lo podría. Dañó chapas de las puertas, manchó paredes con un tinte para el cabello que se le dio por aplicárselo ella misma. Rompió el vidrio de una ventana de la sala. Dejó casi partida la llave de la cocina de lavaplatos y de la ducha. Había un cerro de ropa de ellos dos por lavar y ni qué decir de la zona en la cocina. Había loza por todas partes, olía inmundo al abrir la puerta de la casa. No sacaron la basura en esas 2 semanas. Yo no entendía en qué tipo de animal se había convertido mi hermano. De ella ya nada me extrañaba, porque yo conocía su nivel de dejadez y de suciedad en la que era capaz de vivir. Además, ya sabía qué clase de mustia era, pues solo le importaba aparentar una cosa que no era en redes sociales y ya. Ella no tenía un mínimo de vergüenza frente al mugre. Pero mi hermano era otro ser humano totalmente diferente a eso. Le gustaba oler bien y verse bien antes de andar con ella. Él desde niño lavaba loza y sabía lavar ropa en lavadero o en lavadora. Sabía limpiar perfectamente un baño y cómo dejar la cocina impecable. Con decirles que no soportaba ni entrar a la casa con zapatos porque el piso se ensuciaba. Él nos ayudaba siempre con el aseo general y ni una telaraña se le veía en su cuarto. Repito, yo no sé qué le pasó a ese hombre, si lo embrujaron, si lo tenían dominado o atrapado, quién sabe con qué, pero era un idiota que no reaccionaba. Yo en medio de mi mal genio armé el escándalo de la cuadra y medio barrio se enteró de mi enojo. Yo insistía en que los dos debían irse y la sinvergüenza cochina esa me decía que la casa era también de su marido. Y pues sí, es verdad, la casa legalmente es de nosotros tres, los hermanos. O sea, él, mi hermana y yo. Pero yo de la rabia que tenía solo les repetía que se largaran, que no era humanamente posible vivir así en ese mugrero y que además no sabían cuidar las cosas. El desorden y el daño ya era insoportable. Mi hermano me vio tan, pero tan brava y que la cosa iba en serio que se fueron esa noche a casa de un amigo de él a dormir. Yo estaba tan asqueada de lo que veía que empecé a limpiar inmediatamente. Obvio no duré ni 3 horas y apenas había alcanzado a lavar la loza de la cocina. Entendí que no podía hacerlo sola. Le conté todo a mi hermana y ella, que sabía la situación, me dijo que me fuera a vivir con ella. Pero para mí eso no era una solución. Yo no quería dejar a mi cuñada, la cochina, arruinando lo que con tanto esfuerzo habíamos comprado y cuidado entre todos. Le dije que yo iba a poner orden y llamé a doña Susana otra vez de vuelta.
y junto con 2 amigas más de ella, tuvimos que limpiar la casa en 3 días para que quedara medio lista. Uy, caramba, pero como entre 4 limpiando una casa y que no quede lista. Cochina la tipa, le cuento. En esas que va llegando otra vez mi hermano con la puerca cochina marrana. Les dije que no había lugar para ella en la casa, que no tenía ya oportunidad de volver a vivir ahí y portarse de esa manera, que ella no sabía vivir en una sociedad limpia y ordenada y les pedí que se fueran de una vez. Y oh, sorpresa, se fueron, pero la muy atrevida me amenazó con demandarme. Y lo hicieron. ¡Ay! Efectivamente ellos se fueron, pero volvieron muy pronto porque sí me demandaron, pues mi hermano es dueño de una tercera parte de la casa y puede vivir con quien él quiera porque la ley lo protege y tiene derecho. Yo tuve que aceptar esa decisión muy resignada y de mala gana, la verdad, muy brava. No por mi hermano, porque pues yo lo quiero mucho, pero no soporto a su mujer. ¿Y cómo es posible que a uno lo llegue a demandar su propia sangre por culpa de una puerca parecida como esa? Oiga, no, 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 no. La señora de la ¿Sigue? historia está. ¿La vaina sigue? Esa mujer no le aporta nada a él ni hace nada por esa relación más que darle gusto en lo que ya ustedes saben, guiño, guiño. Es una pésima influencia, es ¿Qué será? floja, ¿Le cocina rico? ¿Le hace buen desayuno? ¿Buen almuerzo? ¿Buena cena? No, no. de Sí. pronto, es así. Es una pésima influencia, es floja y grosera, pero lo que no tiene arreglo es que es cochina y demasiado dejada con el aseo. Es que me acuerdo y de solo contarles me da guácala. En fin, yo les pedí de forma muy clara, directa y amable que debían cumplir con las normas de la casa para tener una convivencia en paz. Les recordé que no es tan difícil ser limpios y que tenían que poner de su parte. Para mi sorpresa, ellos accedieron y mi hermano hasta me ofreció disculpas. Quedamos en hacer el oficio de forma compartida. Y aún así mi hermano también traería a alguien para ayudar en la limpieza profunda cada semana. Yo les confieso que no le creía nada a la tonta esa, pero bueno, era mi hermano pidiéndome el favor, entonces accedí. La mugrosa me tapó la boca, pues se volvió la mata de la limpieza y el orden. ¿Cómo? La casa permanecía reluciente de limpia y no había basura ni malos olores por ahí. No hizo más daños y se estaba comportando a la altura de la situación. Y otra sorpresa, el juicio solo le duró un mes. Ah, Ya eso de la semana 5 yo volví de trabajar y noté que todo volvió a ser como antes. Es que uno no puede vivir de apariencias toda la vida. No se puede engañar a la gente por siempre. Las fachadas se caen y ese fue el caso de mi cuñada. Volvió a ser la cochina, puerca, sucia que yo conocía. Y esta vez la cosa empeoró, porque mi hermano la justificaba en todo. Y con cada reclamo que yo le hacía me amenazaba otra vez con el cuentico de la demanda y que él tenía derecho de estar ahí con quien quisiera. Yo no aguantaba más la situación. Tuvo que venir mi hermana la menor desde la otra ciudad, pues le pedí que me comprara. Ah, no. Pues le pedí entonces que me comprara la parte de mi herencia que me corresponde de la casa porque no se le puede vender a extraños. Ella vino y me pidió que mejor lo pensara bien y que me fuera a vivir con ella a su apartamento en la ciudad. Mi hermano habló conmigo y me dijo que si tenía que elegir entre ella y yo, pues que me fuera de la casa, porque ella iba a ser su mujer y la futura madre de sus hijos. Ahí sí me sacó otra vez la piedra y le dije con todas sus letras que alguien así no merece ser mamá, que cómo se le ocurre siquiera pensar en traer a una criatura al mundo para vivir en semejante cochinero, que él no está pensando con el cerebro, sino con otra cosa. Le dije hasta mico y me fui. Yo decidí dejar la casa y vivir un tiempo con mi hermana, pero necesito mi espacio, y aunque ella es un amor de persona y es limpia y ordenada como yo, pues no quiero molestar. Actualmente no sé qué hacer. ¿Vuelvo a mi casa que me pertenece la tercera parte por derecho o me busco algo para mí sola lejos de mi cuñada la cochina? Ah, lo mejor del cuento, y ya para terminar, es que ella dice, la cuñada, que están planeando ahora sí quedar embarazados porque se sienten muy solos en esa casonona tan grande. Yo no he vuelto hace más de un año por allá y ni me quiero imaginar cómo tendrán esa pobre casita de sucia y abandonada y mal cuidada. Pero ni modo, no puedo hacer ya nada con eso. Es la elección de mi hermano y mi cuñada, la cochina, y eso no va a cambiar. ¡Wow! ¡Qué chismecito tan Yo ya rico! quiero saber quién es él, quiénes son. Mi hijo, el perdido. Me hice mamá muy joven. Bueno, más bien tuve que ser mamá a los 17, porque ¿quién me mandó a meter las patas? Y por eso también me obligaron a casarme. Moresto empezó fuerte. Empezó como un día normal en la vida normal de una latinoamericana normal. Mi pareja no quería ni hijos ni matrimonio, pero también Normal. aceptó al ver que mis papás no nos dejaron opción. Bueno.
Lo normal. Papás normales, pareja normal. Es que estaban pequeños. Apenas estábamos terminando el colegio y mi novio trabajaba en una carpintería del barrio con su papá, mientras que mi papá tenía una tienda y la atendía con mi mamá. El negocio iba bien y se convirtió en un mini supermercado. Por eso teníamos una casa bonita donde vivíamos mis hermanos, mi abuela y mis papás, todos juntos pero distribuidos en 3 pisos. Mis papás eran muy trabajadores y amables, y en el barrio eran famosos por ser buena gente y ayudar a los vecinos menos favorecidos. Por eso, cuando salí en embarazo, pues no me fue tan mal, porque la gente era preocupada por mi futuro más que por el chisme. Así que la boda a mis 18 años fue la fiesta del año del barrio. Hubo arroz con pollo, carne asada, lechona, cerveza, vino barato, ese es el que le gusta a Dani, y ponqué de ese de novia que es negro con crema blanca o torta o pastel, así gigante para todo el mundo. Lo que más hubo fue trago, y por eso la rumba duró hasta las 6 de la mañana del otro día con los parlantes afuera de la casa. Lo normal en Latinoamérica. Me acuerdo muy bien que fue una noche amarga, con muchas emociones tristes a flor de piel, porque yo no me imaginaba casada tan joven y menos con barriga a bordo. Además, mi ahora esposo se dedicó a tomar y parecía más triste que feliz y asustado además por lo que nos esperaba. Con mi novio aceptamos la ayuda de mi papá de pagar la fiesta y dejarnos vivir en su casa y seguir trabajando en los negocios de la familia de cada uno, porque ¿qué más podíamos hacer? Tocaba recibir la ayuda de ellos y hacerle caso a sus decisiones, porque en esa situación no teníamos derecho ni de opinar. Yo ayudaba a atender el micromercado y mi esposo siguió en la carpintería. Mientras tanto pasaban los meses y llegó la hora de que naciera la criatura. Esos meses fueron horribles porque me la pasé vomitando, con agrieras, con dolor de cabeza, con dolor de espalda. Casi no me creció la panza, entonces el niño nació bajo de peso y medio desnutrido porque me enfermé mucho. Pasé el embarazo sola y a veces con mi mamá, porque mi marido debía trabajar como burro de sol a sol y los días libres pues se iba a jugar fútbol con sus amigotes de la cuadra y a tomar. Lo normal en Latinoamérica. Él necesitaba distraerse, Pobrecito. pero pasé noches muy duras y sin saber que hasta tenía depresión. Me hubiera gustado que fuera diferente, me hubiera encantado tener buenos recuerdos del embarazo de mi primer hijo. A la par de eso, mis suegros se la pasaban peleando porque le pillaron una infidelidad a mi suegro. Lo normal de Latinoamérica. Insisto, es que esta historia debería llamarse Un día normal en Latam. Así se debería llamar. Pero ella le puso otro nombre, ¿qué hacemos? Déjame leer. Bueno, lee. La amante era una muchacha del barrio que mi suegra conocía de toda la vida. Los escándalos eran casi que diarios y mi esposo, siendo tan joven en ese momento, tuvo que lidiar con una separación bien horrible de sus papás y él, que era el hijo mayor entonces, pues se imaginará el estrés y la responsabilidad que tenía encima. En fin, se llegó el día en que nació el hombrecito que yo no sabía que se podría amar tanto en la vida. Tuve un parto por cesárea de emergencia y apenas con 8 meses de embarazo conocí un amor tan grande e incondicional que me llenó de motivos para seguir viviendo. Bueno, así te entiendo. Uno se convierte en madre y nace otro amor. Fue un nacimiento muy milagroso y lleno de miedo, pero bueno, se logró. Ese día me propuse que sería la mejor mamá del mundo y que mi hijo sería mi motor y mi mayor tesoro. Me dediqué a cuidarlo y amarlo como a nadie había amado así en la vida. Obviamente con 1000 errores porque nadie me enseñó a ser mamá. Los primeros meses de vida del bebé yo a duras penas veía a mi esposo, porque los gastos de leche, pañales y cositas que iban surgiendo eran muy grandes. O sea, tener un hijo es re caro, todo es plata y plata, y pues como yo no podía trabajar más, entonces le tocaba a mi marido. Yo pensé que era lo normal en un matrimonio tan joven y tan inexperto. Yo cuidaba al bebé, hacía de comer y él trabajaba de día, bebía de noche y los fines de semana jugaba fútbol y ya. Pues sí, es lo normal en Latinoamérica. Una rutina común y corriente de lo que yo conocía como hogar y familia. Y justo antes de que el niño fuera a cumplir un año, en mi casa se desató otro problemón. Mi hermana mayor se fue a cruzar la frontera de México para llegar a Estados Unidos, pero de ilegal, y dejó acá a sus 2 hijos a cargo de mi mamá. Óyeme, pero sigue siendo lo normal finalmente. Todo ese tipo de cosas suceden al día de hoy. Todos en mi casa tenían sus propias preocupaciones, y en la familia de mi esposo ni hablar, cada quien con sus trabajos y problemas y tratando de sobrevivir.
Así que yo hice lo mismo y me dediqué en cuerpo y alma a mi hijo. Jugaba con él, lo bañaba, lo vestía para ir al parque, le compraba muchos juguetes y tan pronto pude entrar al jardín de bebés o escuelita, pues lo mandé. Mientras él iba a la escuela, yo trabajaba medio tiempo con mis papás. Ya después mi esposo me dijo que no dejáramos al niño solo, que le iba a hacer mucha falta tener un hermanito. Y yo de mensa le hice caso, porque realmente yo amaba a mi bebé, pero no sabía lo que iba a pasar con un segundo hijo en mi vida. Amiga, amiga. Vamos, vamos, vamos. Esto tiende a empeorar. Todo puede empeorar. Esta historia va muy bien hasta ahora. Necesito que comenten, cálmate, señor productor, si están de mi parte en que este se nos está pasando de lanza interrumpiendo. Cálmate, señor productor. Alfredo, cámate, por favor. Pues ahí iba yo, embarazada de nuevo, con solo 21 años y un niño de 4. Ay, sí, estaba chiquita. En este embarazo traté de vivirlo diferente y me cuidé muchísimo en todo sentido. Al fin llegó la hora de conocer a la niña de mis ojos. Y mi esposo también cambió para bien y amaba a esa nena con locura. Con ella sí jugaba, le decía que era la princesa de su vida, le compraba de todo y en medio de su amor y su inmadurez los comparaba todo el tiempo, a la niña con el niño. Por ejemplo, le salía al lado machista muy seguido y le decía al niño que el hombre debe ser fuerte y no llorar, que el que trabaja en la casa es el macho y la mujer que cocina y lave loza y planche. A la niña no me la dejaba jugar con carritos ni con pelotas de fútbol y al niño le tocaba la peor parte porque no podía tocar los juguetes o peluches de la hermana. Me lo trataba mal si él quería ropa rosa o untarse de maquillaje para jugar. Le decía a los niños que su princesa era eso, una princesa, y que el niño debía ser maduro porque era el mayor y que debía ser el que la cuidaba y la protegía. Eso sí, la niña lloraba cuando jugaba el niño. No, no. ¿Retomo o Dale, cortamos? dale, no, retoma, retoma, retoma. Eso sí, no. Pero es que eso es para que vean lo que pasa cuando pues uno tiene que leer lo que escribieron ustedes, Bueno, bellas. escriban bien también. Ella cuenta, si la niña lloraba cuando jugaban, el niño era el que tenía la culpa y cosas así que yo no supe manejar en su momento, pero que años más tarde sí iba a ver las consecuencias. O sea, como que la niña lloraba en el juego y siempre le daban al niño, o todo lo que le pasara a la menor era culpa del mayor. Los que tienen hermanos de pronto entenderán esta parte. Así pasaron los años. Seguíamos viviendo en el piso 3 de la casa de mis papás. Yo era ama de casa consagrada y mientras los niños estaban en la escuela, pues le ayudaba a mi mamá en el supermercado. Mi marido se convirtió en el encargado de la carpintería y pues allí se le iba la vida. Él no había sido un mal esposo ni mal padre, creo yo, pero cometió tantos errores con mi hijo que siento mucha rabia de ver ahora la situación en la que estamos. Cuando mi hijo entró en la adolescencia, como todos los muchachos de su edad, tuvo comportamientos muy difíciles. Fue un cambio horrible en su personalidad. Eso se puso rebelde, grosero, flojo en el colegio y no quiso aprender ningún oficio ni trabajo. Se la pasaba encerrado en la habitación viendo tele o jugando videojuegos. Pero lo peor era que mi marido se lo llevaba al fútbol con sus amigotes y allá empezó a beber esta agua, ¿cómo se dice? Jugo de cebada en abundancia. O sea, el propio papá le enseñó malas mañas y él le alcahueteaba sus vagancias. Por ejemplo, cuando él cumplió 17 años, le regaló una moto y para celebrar se fueron se puede decir emborrachar, Bueno, sí, a beber, se a va. beber de más juntos. Yo le prohibía salir, pero el papá me desautorizaba y lo dejaba ir a escondidas. Lloré a mares viendo cómo el niño de mi corazón, por el que luché tanto para salir adelante y a quien le di mi vida entera, se me estaba yendo por el mal camino. Lo más triste fue ver cómo a los 18 años, por ser mayor de edad, empezó a ingerir sustancias no legales. Sinónimo. Aspirinas. De verdad, lo que una madre sufre no tiene nombre en este mundo. No es justo y no merecemos pasar por tanta angustia. Yo me adelgacé como 10 kilos. Me enfermé de dolores de cabeza, del estómago. El estrés me hizo perder el sueño porque yo amanecía pendiente en la ventana a ver si llegaba mi hijo. Yo le advertí 1000 veces que las amistades que estaba cogiendo no eran buenas, que no le iban a dejar nada bueno, pero él no me escuchaba y antes más terco se ponía. Ya al ser mayor de edad me resigné porque no lo puedo obligar a obedecerme y sobre todo por mi hija. Les cuento un poco de mi niña.
Ella me salió rejuiciosa y cariñosa, muy inteligente y de verdad le gusta leer y hacer tareas. Eso desde los 2 años que la puse a estudiar ha sido la más aplicada de la clase y siempre ocupa el primer puesto en el curso. Ella no se la lleva tan bien con el papá como yo pensé que sería cuando nació y por cómo él la consentía los primeros años de su vida. Yo pensé que iban a ser inseparables. A medida que ella crecía, me decía que el papá se la pasaba comparándola con el hermanito y que por eso él no la quería. O sea, mi hija sentía que su hermano no le tenía cariño por culpa del papá. Yo no le presté atención y pues ya más tarde vine a entender a qué se refería. Ellos como hermanos se quieren y se la llevan bien dentro de lo que cabe. Pelean y vuelven a perdonarse como todos. Pero ya entendí que no pudieron estrechar sus lazos por tanta bobada de mi esposo. O sea, los puso en contra, el viejo los puso en contra el uno del Sí. otro. A mi hijo lo hizo prácticamente a un lado cuando la niña nació. Y ya cuando vio que el varón de la casa podía irse con él a tomar y a jugar fútbol, pues dejó a la niña a un lado y todos perdimos. Óyeme, qué patán. Todos quedamos mal con esa forma extraña de amar que tiene mi marido. El caso es que la niña es un polo opuesto a su hermano, ya quiere trabajar y sabe ahorrar, no le gusta tener novio y es de pocas amigas. Ella se siente muy mal y triste de ver cómo su hermano se está llevando la vida entre las patas. Le da rabia que sea tan testarudo y tan bruto, y por eso últimamente se ha alejado bastante y pelean mucho. Pero bueno, ya no puedo hacer nada para cambiar el pasado y la crianza de mis muchachos. Mi hijo pasó así casi 3 años desde que cumplió los 18, de rumba, tomando, y como se fue a trabajar en una zapatería, pues cada peso que ganaba lo botaba en malos hábitos. Él no es irrespetuoso conmigo, pero no me escucha ni me hace caso. Dice que yo debo apoyarlo y dejarlo vivir porque es muy joven, y fue siempre su papá, o sea, el propio papá, el que le enseñó lo que es hoy. Yo no sé cómo sentirme o qué hacer ya al respecto porque estoy cansada y agotada. Pensé que mi esposo me iba a ayudar para hacer cambiar a nuestro hijo y que entrara en razón, pero lo que me dijo me dejó fría. Eso ahí es que echarlo de la casa y que mire a ver qué hace con su vida por su propia cuenta. Ah, háganme el favor. Ahora esa es la solución milagrosa que se le ocurre a mi pedazo de marido. No ha invertido tiempo, dedicación y energía como yo en criarlo y educarlo con amor. Y ahora piensa que tirándolo a la calle como a un perro sarnoso la cosa va a cambiar y todo va a mejorar y solucionado el asunto. Mi marido insiste en que como él ya tiene 21 años debe aprender a las buenas o a las malas. Y claro que yo no estoy de acuerdo. Es cierto que mi hijo se desvió del buen camino y las malas amistades me lo alejaron. Por ahora él no hace lo que está bien, no es lo correcto. Pero yo no pierdo la esperanza y la fe de que con la ayuda mía él pueda cambiar. Mi hijo no es un mal muchacho. Él no roba, no le hace mal al prójimo. Solo que lo que trabaja se lo gasta en cosas innecesarias y no aporta nada aquí para la casa. Pero del resto bien. Yo nunca peleo por eso, porque para eso somos los papás los que lo tuvimos. Y si tuvimos hijos es para darle lo necesario, como la comida y un techo digno. Estoy completamente segura que las mamás que lean esto y tengan un hijo descarriado por estos días me van a entender. Es mi muchacho que yo parí y por el que hice 1000 sacrificios y por el que aguanté hasta mico en este mundo. Todo se lo di y se lo entregué a mis hijos para ahora salir y botarlo como si de un mueble viejo se tratara. También me he replanteado si amo lo suficiente a mi esposo como para perdonarle su falta de amor y compromiso para con nosotros. Él no es malo, sino más bien bruto. Entonces no sé qué hacer. Casi voy a cumplir 40 años y me siento tan cansada y harta de la vida que me toca vivir últimamente. Mi hijita es muy juiciosa, pronto cumplirá la mayoría de edad y se quiere ir para una universidad muy importante en otra ciudad. Entonces podría mejor quedarme sola acá en la casa de mis papás y seguir luchando por mi hijo. Nada en su vida ha sido todo color de rosa, pero tampoco es que haya crecido lleno de traumas y sucesos terribles como para darlo por perdido. Hace un mes tuvimos una pelea tenaz con mi esposo porque el muchacho llegó pasado de copas y no fue a trabajar ese día. Mi esposo lo echó de la casa sin ponerse la mano en el corazón y sin consultarlo conmigo. Dijo que era su casa y que ahí mandaba él. A mí me dolió demasiado oír eso y se me fue la pizca de cariño que creía tenerle. Además, me dio muchísima rabia. De verdad que ando con la paciencia al límite y muy aburrida con la situación. Un abrazo.